Quieres tonificar tu cuerpo, quieres perder grasa, pero te encuentras con un gran hándicap. Eres principiante y no sabes por dónde empezar. Bienvenidas a un nuevo podcast de Transfórmate la Vida. Estoy con Ana, Sergi, Adri. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo te has levantado hoy? Pues muy bien, con mucha energía. ¿Y de pie? Sí, es importante. Si nos levantamos estirados, no nos levantamos. Mal vamos, ¿no? Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de empezar este nuevo podcast. Ana. Súper bien también, con mucha energía. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante, es que te puede pasar que el ejercicio, el deporte, la alimentación no haya nunca entrado en tu vida y te encuentres ahora con algo más de edad que 20, 25 años, te encuentres con 35, 40, 45, 50, los que sean, y nunca has tenido esa relación estrecha con el ejercicio y no sepas bien por dónde debes empezar. Adri, lanzamos la primera pregunta. ¿Cómo podemos empezar a entrenar si nunca hemos hecho ejercicio? Pues principalmente puedes empezar con el propio peso corporal y con unas bandas elásticas, por ejemplo, o unas simples mancuernas, es decir, desde casa, ya podrías empezar a entrenar lo que es el entrenamiento de fuerza. A partir de aquí tendríamos que valorar las distintas variables que tenemos y la primera de todas es saber qué disponibilidad tienes, por lo tanto, cuántos días a la semana tienes disponibles para entrenar. Yo creo que también algo muy importante sería antes de empezar, por supuesto siempre recomendamos ayuda profesional, poder hacer al menos una valoración de qué punto estamos partiendo, porque igual vas a empezar a hacer un primer ejercicio que ves una rutina al azar, igual el problema es que no tienes ni la movilidad ni la capacidad para hacer ese ejercicio. Entonces yo creo que el primer paso es valorar en qué punto estás y poder aprender al menos la técnica para crear una base de que al menos empieces a entrenar y no te hagas daño. ¿Por qué es tan importante ser y aprender esa técnica al principio de los ejercicios? Pues porque al final el ejercicio nos ayuda a ganar fuerza, pero también el ejercicio mal hecho nos puede hacer daño, nos puede lesionar, y lo que no queremos es no hacer ejercicio por el miedo a lesionarnos. Por eso lo ideal es empezar con ejercicios fáciles que estén hechos según nuestro nivel y que, como ya comentábamos, pues estén pautados por profesionales. De ahí ya haremos una progresión y iremos haciendo ejercicios pues un poquito más avanzados, pero siempre entendiendo que los primeros ejercicios que tendremos que hacer son aquellos que igual son más sencillos, que a simple vista incluso puede parecer que no estemos haciendo casi nada, pero en realidad lo que estamos haciendo es ya activando esos primeros grupos musculares y ya empezando a pues, saber cómo entrenar. Hablábamos que es algo básico el hecho de poder pedir ayuda, pero también es muy importante a quién pedimos esa ayuda, porque muchas veces empezamos a hacer ejercicio, con toda la buena voluntad del mundo buscamos a ese familiar, persona cercana que nos dé un consejo, pero realmente no siempre esa persona cercana, Ana, es la ideal para que nos dé ese consejo, aunque sea con toda la buena voluntad del mundo, ¿no? Claro, por supuesto. Y además pienso que justamente con mujeres sí que hay ese, anda, ¿cómo has hecho para perder esos kilos? ¿No? Y como que se van diciendo mitos, van diciendo como cosas que al final no te lo está diciendo una persona profesional que se dedica a eso y que tiene los conocimientos para hacerlo, sino que es tu prima de no sé dónde o tu amiga que le ha dicho la otra, que al final son pues como cosas sin fundamento. Entonces mucho mejor siempre acudir a un profesional que tenga una pauta personalizada para ti. Hay que dejar claro que al final es normal que aquella persona a la que le pedimos consejo, con toda la buena fe del mundo, diga lo que le ha funcionado, pero como bien decías, Ana, es lo que le ha funcionado a esa persona. Igual a una persona le ha ido muy bien apuntarse, me lo invento, a un gimnasio, ir 5 días porque tenía el tiempo desbloqueado y el compromiso para hacerlo, pero igual no es el mejor camino para ti. Igual a una persona le ha ido fenomenal entrenar desde casa con clases de internet, pero igual no es lo ideal para ti. Entonces, no lo que le ha funcionado a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar implica que va a ser el camino ideal para ti. Dicho esto, Adri, ¿cuál dirías que es alguno de los errores más comunes cuando queremos empezar a hacer ejercicio? Pues como has comentado, el hecho es compararnos principalmente con otras personas que tienen su punto de partida, sus situaciones. Entonces, el primer error principal es este, es el hecho de compararnos con las demás personas de nuestro entorno y sus resultados que están obteniendo. Entonces, en ese caso, centrarnos en nosotras mismas y a partir de aquí ver esa disponibilidad que tenemos, ver ese punto de partida y enfocar el plan en base a ello. Y otro error que aquí añadiría es el creer que lo sabemos todo. Si nunca has tenido una relación cercana con el entrenamiento, nunca has hecho prácticamente nada de deporte, no hay ningún tipo de problema. Aquí es imposible ser experto en cualquier cosa. A mí me traen, por ejemplo, un coche estropeado y no tengo ni idea de por dónde empezar.
es normal que no tengas ni idea de por dónde empezar a nivel de ejercicio. Entonces, para mí otro error muy común es, nunca he hecho ejercicio, pues voy por mi cuenta. ¿Qué otros errores, Sergi, podemos encontrar aparte de hacerlo por nuestra cuenta, aparte de compararnos con otras personas a la hora de querer empezar a hacer ejercicio? Pues establecernos como objetivos poco realistas, ¿no? Es decir, tal vez no compararnos con otros, pero pensar que de golpe nos vamos a convertir en superheroínas o en superhéroes y vamos a pasar de 0 a hacer 5 días a la semana de ejercicio, o incluso de 0 a hacer ejercicios como muy complicados que vemos por internet y que pueden parecer que nos van a dar mejores resultados, cuando la realidad, como estamos comentando, es empezar con algo realista, con 2 días a la semana ya es suficiente para empezar a ver resultados, y de ahí ya podemos progresar luego, por supuesto, a 3, 4 o incluso 5 días, y empezar por ejercicios que, aunque parezcan fáciles, el mejor ejercicio es aquel que se hace. Por lo tanto, aunque un ejercicio pueda parecer sencillo, tal vez si estás empezando sea lo mejor que puedes hacer, porque ya estás adquiriendo esa rutina y ya estás empezando a activar un cuerpo, y aunque no lo parezca, ya vas a ver esos primeros resultados. ¿Por qué es tan importante, Ana, el tener un control sobre las expectativas y no pensar que vas a ir de 0 a 100 de un día para otro? ¿Qué puede pasar a aquella persona que tiene expectativas tan y tan elevadas? Pues, por ejemplo, frustrarnos, ¿no? Al final, si yo acabo de empezar y gracias a esa motivación que tengo por empezar me pongo unas expectativas, unos objetivos súper altos, puede ser que al principio, gracias a esa motivación, a esa alegría, ¿no?, que tenemos, pues lo veas factible, pero igual a la larga, en otro día que igual pues no sientes esa alegría, que estás un poco triste, que estás estresada o que te pasa cualquier cosa, pues puede que no lo veas tan factible, que te desanimes y que te frustres por decir, jolín, es que nunca voy a llegar a eso, o que finalmente pues no acabes llegando a ese objetivo y no consigas esos resultados. Cuando empezamos desde 0, y ha remarcado antes Sergi que es importante que vayamos poco a poco, no que queramos hacer, ¿no?, de 0 prácticamente nada, hacerlo todo perfecto. Adri, ¿cuánto tiempo recomendamos entrenar a la semana a aquellas personas que empiezan un cambio con nosotros, con nuestro acompañamiento personalizado, y vienen prácticamente de nada? Pasan de nada a 5 horas a la semana, a 10 horas a la semana, a ir a un gimnasio. ¿Cuál es esa progresión adecuada? Para aquellas personas que son principiantes, sobre todo con la parte de ejercicio, lo que recomendamos es empezar con 1 hora a la semana, por ejemplo, dividido en 3 días de 20 minutos cada uno. Eso ya sería más que suficiente para empezar a ver resultados. A partir de aquí, pues ya podríamos ir incrementando ese volumen semanal y poco a poco pues ir mejorando cada vez más. Y aquí hay un tema interesante, porque a veces ha pasado que esa persona dice, es que para hacer 1 hora a la semana sigo sin hacer nada, porque 1 hora a la semana, ¿cómo va a dar resultados, no? Sergi, ¿por qué realmente 1 hora a la semana sí que puede ser un buen comienzo? Pues esto realmente está estudiado científicamente y se ha demostrado como el hecho de pasar de 0 a un día, la mejora puede ser así de sustancial, porque realmente pasas de que el cuerpo no se esté moviendo, de que el músculo esté completamente atrofiado, a que los músculos empiecen a activarse, el cuerpo se empieza a mover. Entonces hay realmente una gran mejora. Luego, de esos 3 días que comentaba Adri para empezar a, por ejemplo, incorporar 4, también hay una mejora significativa, pero que ya no es tan grande como pasar de 0 a 3. Y a partir de aquí, cada vez, por supuesto, si entrenas 5 días a la semana, siempre será mejor que 3, incluso 6 será mejor que 3, pero las diferencias van siendo cada vez menos significativas. Es decir, hay un incremento menor de ese beneficio, aunque, por supuesto, cuanto más entrenes hasta cierto punto, pues vas a tener un beneficio. Conclusión, empezar es lo que te va a dar la mayoría de resultados, y empezar por 3 días y ser capaz de mantenerlo ese primer mes, esos 2 meses, 3 meses, que a partir de ahí ya se convierte en un hábito muy sostenible, te va a dar muchos mejores resultados que hacer 1 semana, 5 días y acabar la segunda semana por no hacer nada. Ana, ¿tú cómo lo ves el sentido de que nos venga una mujer que quiere un cambio, que nunca ha hecho nada y diga, no, es que estoy súper decidida, esta vez sí, y yo en mi caso podría entrenar sí o sí 5 días porque estoy súper motivada? ¿Cuál es el camino más normal que va a acabar pasando, aunque la persona diga, no, es que yo quiero 5 días porque esta vez sí que me he decidido? ¿Qué acaba pasando? Bueno, es lo que siempre pasa, ¿no? Al principio, quien decide al final empezar un proceso así, pues lo hace porque realmente estás motivado, o igual en una época en la que dispones de ese tiempo para entrenar 5 días a la semana.
pero luego puede ser que las circunstancias cambien, que tengas más trabajo, que tengas menos tiempo para poder dedicarle al ejercicio y que acabes fallando, porque no tendrás esos 5 días y dirás, jolín, si yo antes entrenaba 5 días, y pasa un poco, ¿no?, lo que hemos dicho de, bueno, pues para eso ya no entreno o ya no hago ejercicio. Entonces, lo más probable es que lo acabe dejando. Por eso empezar con metas cortas, y si esas metas cortas las podemos ir sosteniendo en el tiempo, pues en todo caso ir aumentando o ir reduciendo en función también un poco pues de tu vida personal y del tiempo que tengas. A la pregunta que nos podrían hacer de cuánto tiempo debo entrenar al principio, además de poderle contestar pues entre 2-3 días o 1 hora a la semana, una pregunta que le podríamos devolver a la persona es cuánto tiempo puedes entrenar y realmente comprometerte en aquella semana que estés súper desmotivada. Entonces, muchas veces el lanzar la pregunta a esa persona misma también puede ayudar, porque cuando le lanzas esa pregunta, igual haces pensar, vale, yo de que tenía pensado 5 días, igual si me planteo 5 días cuando esté desmotivada no lo voy a hacer. Entonces, aparte de esa respuesta práctica de empezar con 1 hora a la semana, plantéate a qué te puedes comprometer a largo plazo. A largo plazo es en vacaciones, en Navidad, con desmotivación, con más trabajo, con más vida social. Y esa es la respuesta con la que también podrías empezar. A partir de aquí, la persona tiene claro, Adri, que quiere empezar su cambio. Lo tiene decidido. Entiende que tiene que hacer 1 hora a la semana para que pueda ser sostenible. ¿Qué empieza a hacer? Cardio, fuerza, cardio para perder grasa, fuerza para tonificar. ¿Cuál sería el mejor camino o un posible camino interesante? Pues esto que comentas, Marc, es una de las dudas principales que tenemos, el hecho de saber si primero el cardio, la fuerza, priorizo una cosa, priorizo la otra. Entonces, si dispones de tiempo, lo ideal es que puedas combinar ambas. A partir de aquí, si vas más justa de tiempo, lo ideal es que priorices el entrenamiento de fuerza, porque el entrenamiento de fuerza pues te va a ayudar a acelerar tu metabolismo, va a ayudar a que quemes más calorías en reposo, que al final es lo que buscamos, y después tenemos la parte del trabajo cardiovascular pues para ayudarte a ese complemento extra a nivel de gasto energético, pero principalmente el entrenamiento de fuerza. Vale, entonces esa persona que tiene poco tiempo y solamente tiene tiempo para hacer fuerza, hemos visto que es más interesante para la masa muscular, pero claro, el cardio también es importante. ¿Cómo, Sergi, podemos hacer actividad cardiovascular durante el día de forma no pautada? Es decir, el tiempo que dedico al entrenamiento es solamente para hacer el entrenamiento de fuerza, pero luego tengo que hacer cardio y no sé cómo introducirlo. ¿Se puede introducir el cardio en el día a día aunque no reservemos un espacio específico para él? Totalmente se puede introducir el cardio en el día a día sin reservar un espacio, y de hecho es importante porque nos ayuda también a que nuestro sistema cardiorrespiratorio funcione mejor, el corazón, los pulmones, las vías sanguíneas, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar ese cardio sin dedicarle 1 hora específica a la semana, 2 horas, las que sea, que podríamos dedicarle si nos gustara correr o lo que fuera, ¿no? Pues simplemente en el día a día moviéndonos más, es decir, aparcamos un poco más lejos para ir andando al trabajo y sumar un poquito más de pasos, subimos por las escaleras en lugar del ascensor, hacemos unas micropausas en el mismo trabajo, o si trabajamos desde casa, que consista en hacer, por ejemplo, 10 sentadillas. ¿Qué conseguimos con esto? Si, por ejemplo, tenemos todo el día el móvil encima, nos va a decir cuántos pasos estamos haciendo, o a veces incluso el reloj también nos lo indica. Pues si a hoy miramos cuántos pasos hacemos y estamos, yo qué sé, 3.000, 5.000, nos podemos marcar el reto de aumentar esos pasos diarios, y estamos aumentando así, digamos, ese gasto calórico en el día a día, y estamos trabajando todo nuestro sistema cardiovascular, no de forma específica en un día concreto, sino a lo largo de todos los días de toda la semana. Què passa? No entreu això, que en 10 minuts tinc reunió i hem d'acabar el podcast. Buah, tío. Lo ideal, ¿no? Mínimo. No puc... No, pareu, no entrem en bucle de riure, por favor. Venga. Pues lo ideal, Marc, serían 10.000 pasos. Lo único que si acabamos de empezar con 8.000 pasos, pues no estaría mal. Y a veces pues pensamos que es muy difícil, ¿no?, llegar a esa meta de pasos, porque no tenemos pues tiempo para salir a pasear o para hacer cualquier actividad que implique dar todos esos pasos. Pero, por ejemplo, hay trucos como hablar por teléfono pues mientras caminamos por casa o mientras caminamos por algún lugar. Entonces es más fácil llegar, y a lo largo del día pues al final tenemos estos típicos relojes, ¿no?, que nos van midiendo, y nos puede también ayudar a motivarnos para alcanzar nuestra meta de 10.000 pasos. Fenomenal, y vamos a hablar de algo muy común en principiantes y que también no debería ser común en gente no tan principiante, que son las temidas agujetas. Sergi,
esa persona que va a iniciar y tiene ese miedo al hacer agujetas, ¿algún consejo para evitarlas? ¿Deberíamos evitarlas? ¿Es normal tener agujetas durante 5 días? ¿No debería ser normal? Danos un poco de claridad. Lo mejor para evitar las agujetas es comer agua con azúcar. No, eso es broma, eso es un mito. Para nada es así. Al final las agujetas es algo que puede ser normal cuando empezamos a hacer ejercicio y que igual que aparecen esos primeros días, a medida que vayamos a tener una rutina van a desaparecer. ¿Qué es importante? Que esas agujetas te permitan por lo menos levantarte de la cama, es decir, que no sean unas agujetas excesivas. ¿Cómo lo conseguimos? Pues como estamos comentando en este podcast, haciendo una progresión, empezando fácil, vas a sentir algo de agujetas porque es normal, significa que estás estimulando a tu cuerpo de una forma que no estaba acostumbrado, por lo tanto, partiendo de cero va a ser lo más lógico, pero van a ser unas agujetas ligeras, que al cabo de 1 o 2 días vas a poder hacer esa segunda sesión que hemos comentado y no te va a suponer un problema, y al cabo de 2 o 3 semanas pues esas agujetas se van a reducir, incluso va a ser simplemente una sensación de haber trabajado el músculo, pero no unas agujetas tan intensas como lo que nos viene a la cabeza cuando escuchamos esta palabra. Explicado de una forma lo más sencillo posible, básicamente tenemos agujetas porque cuando hacemos ejercicio rompemos fibras musculares y eso al cabo de ciertas horas, ciertos días puede provocar dolor y es normal que cuando estamos entrenando rompamos ciertas fibras. Ahora bien, lo que no es normal es que estamos 5 días con agujetas y eso es porque hemos hecho un sobreentrenamiento, es decir, hemos entrenado de más. Si tienes 5 días agujetas, probablemente el entrenamiento no esté sacando el partido necesario porque estás entrenando de forma más exagerada. Lo ideal a nivel de agujetas sería que pueda durar 24, 48 horas, igual algún día un poquito más, pero todo lo que sea llegar a 72 horas o incluso más es un indicador de que igual nos estamos pasando. Aún así, Adri, ¿es normal tener agujetas al principio? Totalmente normal es tener agujetas tanto al principio como si eres más avanzado, como ha comentado antes Sergi, también puedes tener agujetas. Entonces lo más importante es ser consciente de ello, que las agujetas tienen que tener una temporalidad en concreto, es decir, si duran más de 72 horas, algo estamos haciendo mal a nivel de volumen, entonces tenemos que remediarlo, pero es totalmente normal tener agujetas. A veces pasa, ¿no, Ana?, que cuando empezamos a hacer ejercicios el primer día estamos con esa motivación extrema y queremos entrenar un rato más, hacer unas repeticiones más o unas series más, porque es importante, aunque sea nuestro primer día y tener esa motivación extrema, saberla regular y no pasarnos. Pues justamente por eso que comentábamos, ¿no? Porque el primer día estamos súper contentas y empezamos a tope y dices, venga, va, hoy estoy contenta y estoy motivada, voy a hacer 1 hora de más y me voy a caminar hasta la otra punta o hago el ejercicio, pues algo descabellado, ¿no? Pero eso, primero, que no lo podemos mantener a lo largo del tiempo y que siempre es mejor pues empezar poco a poco. Entonces, una vez acostumbras tu cuerpo, pues ya ir un poco a más. Entonces, lo ideal sería tener ese volumen de ejercicio más grande justamente pues para el final y no en el principio. Vale, fenomenal. Entonces pongamos en la situación de que la persona que ha llegado hasta aquí el podcast cumple con todo lo que hemos comentado a nivel de entrenamiento, de alimentación, de mentalidad, todos los consejos que hemos dado los cumplen a la perfección. A partir de aquí, Adri, ¿cuándo es un momento para aumentar la intensidad? Porque esa persona que en su día empezó desde cero a entrenar esa hora a la semana va cogiendo un rodaje, cada vez tiene menos agujetas, cada vez se encuentra mejor, aprende la técnica, cada vez pues, se encuentra en un estado más óptimo. ¿En qué momento esa persona puede aumentar la intensidad? Pues para saber cuándo tenemos que aumentar esa intensidad, lo principal que tenemos que saber es traquear el proceso que estamos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque quizás ha habido un momento de estancamiento. Entonces, si ha habido un estancamiento y ya no estás progresando en tus resultados, allí es donde tenemos que hacer un cambio a nivel de intensidad, reajustes, volumen, es decir, en el global de variables que tenemos, pero en el caso en concreto de la intensidad, cuando veamos un estancamiento en tus resultados. Y eso mismo es lo que pasa, ¿no, Ana? Cuando siempre estamos haciendo la misma rutina, los mismos días y no cambiamos absolutamente nada a nivel de repeticiones, de series de descansos, ¿qué es lo que acaba pasando si no aumentamos esa intensidad? Pues que seguimos igual. Al final el cuerpo es una máquina que se acostumbra a todo y si cada día le damos lo mismo, al final nos vamos a estancar. Es como si el primer día caminamos media hora, ¿no? Que es algo que más o menos pues sí que puede llevar todo el mundo, que no, por ejemplo, 10 horas, que ya no todo el mundo las puede aguantar, pero se puede ir llegando poco a poco pues a esos objetivos. Entonces la idea es cada vez aumentarlo un poquito más. Cuando hablamos de aumentarlo un poquito más, de aumentar esa intensidad, igual en la cabeza de las personas es, pues hago lo mismo que hacía, pero con más energía, con más fuerza.
Intensidad no solamente es ponerlo con más energía, más fuerza, pueden ser aumentar muchos parámetros, Sergio. Se puede aumentar el peso, se pueden aumentar las repeticiones. ¿Qué parámetros a nivel general tenemos para poder aumentar esa intensidad, que no solamente sea esforzarte más haciendo ejercicio? Pues por ejemplo, si hemos empezado entrenando desde casa con nuestro propio peso corporal y hemos empezado, me lo invento, haciendo sentadillas, igual nos estamos ayudando incluso de una pared, podemos separarnos de la pared y entonces estaremos en realidad utilizando más de nuestro peso. Podríamos pasar a hacer una sentadilla búlgara, que es la que colocamos un pie delante y otro en una silla, entonces ya nuestro peso solo lo estamos moviendo con una pierna. Podríamos pasar a incorporar bandas elásticas, unas mancuernas. En esas mancuernas vamos a ir añadiéndole un poco más de peso, y no hace falta imaginaros unas mancuernas gigantes de gimnasio. Podemos tener mancuernas sencillas en casa que tengan 2,5 kilos, 1 kilo, incluso 5 kilos si queremos. Básicamente podemos añadir más intensidad añadiendo más peso al ejercicio, o también podríamos aumentar el número de series que hacemos de ese ejercicio, el número de repeticiones, y de esta manera pues al final vamos a estar aumentando el estímulo que va a recibir esa musculatura, y por lo tanto vamos poco a poco a ir rompiendo esas fibras musculares. Esas agujetas tampoco van a ser exageradas porque lo vamos a hacer de forma planificada sin volvernos locos, pero vamos a ir mejorando con el tiempo. Es súper importante lo que has comentado, Sergi, y también que las personas entiendan que la intensidad no hay que subir todos los parámetros de golpe. Es decir, si antes hacías una serie de 10 repeticiones en sentadilla, no tienes que pasar a hacer 2 series de 15 repeticiones con peso. Estás aumentando las series, las repeticiones, estás haciendo con peso. Busca qué parámetro es el que más se puede ajustar. Si, por ejemplo, no te quieres comprar material, puedes buscar más repeticiones. O incluso también es aumentar la intensidad, descansar menos tiempo entre series. Lo que sí que te aconsejamos es, para no volvernos locas al completo, aumentar un parámetro. Las series, las repeticiones, el tiempo entre descansos, aumentar el peso. Elige uno, el que más creas conveniente, pero no los cojas todas a la vez, porque si no va a pasar igual que te pasaría cuando pasas del día 0 de no hacer nada a hacerlo todo. Vas a incrementar demasiado esa progresión y vas a tener agujetas durante 5 días, que es lo que no buscamos en ningún caso. Entonces, hemos tocado el tema de descanso. Adri, ¿cuánto tiempo es necesario descansar para un principiante? ¿Hay que estar con el reloj? ¿No hay que estar con el reloj? ¿Cómo se enfocan los tiempos de descanso? Los tiempos de descanso normalmente lo que hacemos es enfocarlo en formato circuito o en formato serie. Si hacemos el formato circuito, simplemente vamos saltando de un ejercicio a otro y no hace falta añadir un tiempo extra de descanso allí, porque simplemente con el cambio de ejercicio y porque ya estás trabajando distintos grupos musculares, pues ya estás llevando a cabo ese descanso de ese grupo muscular en cuestión. En cambio, si lo hacemos en formato no circuito, sino en formato serie, completas todas tus series de un primer ejercicio aplicando, como comentas, pues un descanso entre medio, y allí con 1-2 minutos de descanso es más que suficiente. Para dar un ejemplo más claro, un circuito sería, por ejemplo, hago sentadillas, sin descanso hago flexiones con las rodillas, sin descanso subo las rodillas hacia arriba, sin descanso hago otro ejercicio, pero un ejercicio a otro sin descansar, y al final del circuito, que es el cúmulo de ejercicios, haríamos el descanso de 1 o 2 minutos. Y sería, por ejemplo, hago 10 sentadillas, descanso, otras 10 sentadillas, descanso, etc. A partir de aquí, has dicho 1 o 2 minutos, pero pongamos que una persona ha hecho varias series o varias vueltas al circuito y dices que 1 o 2 minutos empiezo a hacer la serie y voy o el circuito con el corazón a tope. ¿Es importante que empiece igualmente, Sergi, por haber sido 1 o 2 minutos, o no pasa nada si eres principiante por alargar un poco más el tiempo de descanso? No pasa nada si eres principiante por alargar más el tiempo de descanso. Es importante escuchar también cómo reacciona tu cuerpo a ese entrenamiento. Si notas que estás muy hacia las pulsaciones y que esa fatiga que sientes en el cuerpo, a veces también a nivel muscular, no te permite hacer el ejercicio con el peso que ya estabas moviendo o con esas repeticiones, lo más importante es poder conservar esa intensidad, o incluso a medida que vas calentando un poco más, aumentarla, y sabiendo ya que quedan las últimas repeticiones. Por lo tanto, si te notas fatigado y sientes que no vas a poder hacer el ejercicio igual que lo has hecho en la serie anterior o en el circuito anterior, pues vamos a intentar alargar un poco más el descanso. Por eso también en estos casos es muy importante tener alguien al lado como un entrenador que te pueda asesorar y con quien puedas compartir todas estas dudas, ¿no? Porque si sigues la típica rutina de
este ejercicio con un minuto de descanso, primero, que como hemos comentado, ese ejercicio tal vez no es de tu nivel. Y segundo, que tal vez tú deberías hacer un descanso mayor o tal vez la intensidad que ese ejercicio propone no es la que tú deberías tener. Y con la comunicación directa con el entrenador se van ajustando todos estos parámetros y te permite progresar de forma mucho más rápida y aprovechar mucho el tiempo que tenemos de entrenamiento. Llegados a este punto, Ana, yo creo que una persona que empiece desde cero tiene muchas herramientas de cómo hacerlo de forma adecuada. Por supuesto, pues la mejor siempre es contar con un profesional como lo es en cualquier ámbito de la vida, pero llegados a este punto, digamos que se desbloquea una nueva dificultad. Ahora que sé cómo empezar, ahora que sé un poco cómo progresar, ¿cómo puedo lograr ser constante, ¿no? Porque cuántas veces nos ha pasado que hemos querido un cambio, nos ponemos y por el motivo que sea, por unas navidades, por unas vacaciones, por falta de motivación, sea lo que sea, provoca que lo acabemos dejando. ¿Cómo podemos mantener esa constancia en el proceso para poder crear ese hábito? Yo creo que en primer lugar tener tu objetivo claro y ese compromiso pues contigo misma, poniéndote objetivos que sean realistas, que no sean cosas descabelladas que al final pues no podamos cumplir, objetivos cortitos y a corto plazo para poder cumplirlos. Y tercero, también sería interesante pues tener un grupo de apoyo, ¿no? Por ejemplo, compartir pues ese ejercicio también pues con amigas, con la familia, para hacerlo de forma conjunta y que entonces pues sea más difícil fallar. Esa constancia, Sergi, cuando falla, y hemos encontrado pues que tiene que haber, y hemos comentado que tenemos que tener un motivo de peso. ¿Qué podemos hacer para anticiparnos a esa falta de constancia cuando viene un momento de dificultad? Por ejemplo, vienen vacaciones. Ostras, en vacaciones igual estoy por otras cosas y dedico menos tiempo al ejercicio y a la alimentación. ¿Cómo puedo mantenerme ahí con un mínimo y ser constante? ¿Qué trucos darías? Pues primero, aceptar que en la vida hay altibajos y que no todos los días podemos tener la rutina ideal de ejercicio o de alimentación y no culparnos si hay un día que por lo que sea pues nos tocaba hacer ejercicio y no hemos podido, simplemente intentar ver cómo anticiparnos y cómo poder encontrar la manera de hacerlo. Por ejemplo, si te vas de vacaciones, pues mira que el hotel donde vayas de vacaciones pues que tenga por ejemplo un gimnasio, o mira de llevarte unas bandas elásticas en la mochila para pues poder hacer algo desde casa, ¿no? De hecho tenemos muchas transformadoras que cuando se van de vacaciones nos comparten que mantienen su rutina, incluso aunque les damos la posibilidad de que si te vas 3 días o una semana incluso puedas ser flexible y no pasa nada, porque tampoco vas a perder todo lo que has ganado, ¿no? Pero aún así, como ya se ha convertido en un hábito, lo mantienen. Perdona que te corte, Sergi. Adri, al final, para ser lo máximo honestos, porque podemos dar mil consejos de cómo poder ser más constantes, pero la realidad, después de haber acompañado a muchísimas mujeres que lo habían intentado por su cuenta y ser constantes, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? O sea, ¿por qué es tan importante tener a alguien a tu lado? Porque un grupo de apoyo está muy bien, poder compartir con gente que también esté en un mismo punto parecido, pero ¿hasta qué punto cobra importancia, aparte del entrenamiento y alimentación, tener a alguien a tu lado que se preocupe por ti? Tener a alguien a tu lado es súper importante, sobre todo porque en aquellos momentos de mayor dificultad, donde la motivación está por los suelos, donde no estás viendo reflejado todo aquel esfuerzo que estás llevando a cabo en resultados, pues allí necesitas un acompañamiento, un seguimiento, una persona que esté ahí a tu lado, acompañándote en el proceso y ayudándote a gestionar aquellos momentos para después, a largo plazo, lograr esos resultados que buscabas, porque la clave está en mantenerlo en el tiempo, en ser constantes, regulares con ello. Entonces, más allá de lo que es el entrenamiento y la alimentación, es clave que haya este seguimiento y este acompañamiento. Hemos acompañado en los últimos 6 7 años ya de Transfórmate la Vida a más de 3.500 mujeres. Sergi, si alguien ha llegado hasta aquí y cree que pedir ayuda profesional es interesante, ¿cómo podrían dar ese primer paso con nosotros? Pues el primer paso que puedes dar es simplemente contarnos tu caso. Te dejaremos aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado un formulario para que nos cuentes más sobre ti. Y a través de ahí tenemos una videollamada completamente gratuita. Tanto la videollamada como el formulario es gratis para ti. Simplemente pedimos tu compromiso y por nosotros vamos a reservar un tiempo para estar ahí, escucharte, entender al máximo pues, cuál es tu situación. Y por supuesto, si hay un encaje, si vemos que podemos ayudarte, pues te hablaremos más de nuestros servicios y de cómo podemos acompañarte con los planes personalizados que hemos ido comentando.
Pues llegados hasta aquí, yo creo que hemos abordado todos los temas necesarios. Ana, ¿qué? ¿Despedimos el podcast? Sí, despedimos el podcast y como siempre, si te ha gustado este vídeo y te interesan estos consejos, déjanos un buen like, suscríbete a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho y nada más que añadir, ¿no? Nos vemos en próximos. Adiós.